Y ya estamos de vuelta en CNN Chile. Vamos a seguir analizando el escenario político. Un grupo de artistas, académicos y exministros de la centroizquierda firmaron una carta en favor del rechazo y en este documento aseguran que la propuesta de nueva constitución presenta problemas estructurales. Para conversar sobre este y otros temas, ya lo ven en la pantalla, estamos en contacto con el diputado independiente Andrés Joanet. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido a CNN Chile. ¿Cómo está, José Miguel? Buenos días. Buen día, diputado. Bueno, ya decíamos algo ahí en la presentación, pero me gustaría conocer su postura. ¿Cuál es su principal motivación para firmar esta carta? Bueno, fundamentalmente, así en breve, este es un mal proyecto constitucional, muy malo. Nosotros en febrero advertimos, con un grupo también de distintas personas de la centroizquierda, que tenía que hacerse un gran esfuerzo para llegar a un buen texto constitucional, que tenía que sumar a todos, y finalmente eso no ocurrió. Y terminamos con un mal texto constitucional reconocido por el propio gobierno, por los propios partidos del apruebo, que han planteado hacer una reforma a este texto que además se está entregando profusamente. Se han entregado 900, se van a entregar 900.000 textos, pero al día siguiente, se apruebe o se rechace, no va a servir, porque todo el mundo señala que este es un mal texto. De hecho, las encuestas, más allá si la gente va a aprobar o rechazar, señalan en más de un 80% que este es un mal texto. Primero, no unió a Chile como tenía que unirnos. Yo voté apruebo, hice campaña por el apruebo, y por tanto queríamos un buen texto, pero este es un texto que nos retrasa, este es un texto que nos divide, es un texto que efectivamente tiene problemas estructurales en varios de sus articulados, como se ha señalado, y por tanto todo este grupo de personas creemos que hay que tener una nueva constitución. Sí, vamos a tener una nueva constitución. A partir del 5 de septiembre tenemos que ponernos a trabajar todos, sin exclusión, todos en un buen texto, para que ese texto le dé al país estabilidad política, desarrollo económico, socioeconómico, porque no sacamos nada con ofrecer una serie de derechos. Oiga, si diputado, no vamos a tener cómo cumplirlos, ¿sí? ¿Y le encuentra algo positivo a la propuesta? A ver, yo encuentro que en algunos temas en materia social plantea en términos generales derechos sociales que efectivamente son buenos tenerlos presentes, pero la verdad son muy contradictorios. Y le voy a explicar por qué. Primero, porque los derechos hay que financiarlos, ¿no? De alguna forma. Y objetivamente, si se llegase a avanzar en este proyecto constitucional, esto es impracticable, porque requerimos, así lo señalan economistas serios, importantes de la Católica, de otras universidades, requerimos crecer al 11% durante 10 años. Eso es imposible, o al 5,5% durante 20 años. El mejor año de crecimiento lo tuvimos en la década de los 90, del 90 al 2000, donde duplicamos el Producto Interno Bruto, pero ni así llegamos a esa cifra. Entonces es impracticable y por tanto, más allá de todos esos derechos, nosotros, yo creo en los derechos sociales, pero creo también, y yo soy hijo de eso, yo vengo de la educación pública, estudié con crédito universitario, en fin, pero yo también creo que los estados tienen que ser responsables, y la verdad es como está construida la Constitución, sobre todo, por ejemplo, en el tema del plurinacionalismo y todo ese tipo de cuestiones, creo que no nos ayudan. Y ahí puedo darle un ejemplo muy concreto. Mire, cuando hablamos de plurinacionalismo, la verdad es que no se le preguntó a los pueblos indígenas. Se trató de hacer una consulta donde aparentemente participaron 7.000 personas. No sabemos si fueron menos incluso. Eso es lo primero. Y cuando la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es la encuesta más válida respecto del tema indígena, le hace al mundo mapuche, desde el Biobío a Chiloé, le pregunta si quiere plurinacionalismo. El 78% dice que no quiere plurinacionalismo. El 83% se considera chileno, en comparación, por ejemplo, hace 6 años, que era el 68%. Por tanto, aquí hemos creado imágenes y figuras o han creado que no son realidad. Entonces, este es un texto, además, que no está vinculado a la realidad, porque si se le hubiera preguntado realmente a los pueblos indígenas, pero de verdad, a los que viven en la ruralidad, pues, porque cuando se dice que hay un 12% de indígenas, fundamentalmente se está pensando en el millón de personas que viven aquí en Santiago, pero
el mapuche real vive en Cholchol, vive en Galvarino, vive en Curarrehue, vive en Lonquimay, y él tiene otro tipo de necesidades y tiene otro tipo de sentimientos respecto Diputado, de los mapuches y los chilenos, ¿sí? para que sigamos avanzando, usted hablaba de que los derechos sociales que se proponen en este texto que se va a votar el 4 de septiembre no se podrían financiar. En ese sentido, ¿considera que la reforma tributaria, el proyecto presentado por el gobierno, no es suficiente para poder abarcar esta cantidad de derechos sociales que están en la propuesta? No, es imposible. Todos los estudios serios requerimos más o menos para ir ayudando a financiar estos proyectos sociales, un crecimiento en ese nivel y por tanto una inversión extra de más de 45.000 millones de dólares que no hay de dónde sacarlos, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es una constitución moderna, breve, que sea general, seria y que efectivamente los derechos sociales los garantice y a partir de ahí el Estado tiene que construir con esa garantía los derechos sociales, que son fundamentalmente la educación, la salud y las pensiones. El tema de vivienda, efectivamente, todas aquellas personas, por ejemplo, pueden tener acceso a la vivienda y tener acceso a vivienda propia, como hoy día ocurre también con el tema de los comités de vivienda, que finalmente un grupo de personas se organiza y durante un tiempo trabaja para poner un granito de arena y el otro granito lo pone el Estado para tener su casa y finalmente termina con su casa propia. Hoy día los comités de vivienda que se les entrega la vivienda, se les entrega la llave y se les entrega su casa sin deuda, ¿ya? Pero no sí, pero hay un tremendo déficit en ese aspecto. Sin lugar a dudas, pero el déficit usted no lo va a resolver por arte de magia, porque al día siguiente que se apruebe, usted no va a resolver por arte de magia. Lo mismo que en materia de salud, nosotros tenemos un tremendo déficit en materia de salud. Aquí, por ejemplo, donde uno observa lo perdido que han estado. El tema es la gran reforma que tendríamos que haber hecho ya hace varios años, por sobre otras reformas, es cómo resolvemos el tema de la lista de espera, pero de verdad, cómo resolvemos el tema estructural. Hoy día tenemos infraestructura, tenemos hospitales, tenemos muchos centros de salud, pero no tenemos especialistas, tenemos un tremendo déficit en materia de operaciones y de especialistas. El propio gobierno no es capaz de asegurar que va a resolver un 5% de la lista de espera. Con eso le digo todo. Ya, diputado, tenemos poquito tiempo, entonces tratemos de ir ahí, porque hay varios temas todavía con preguntas y respuestas más cortitas en esa antigua dinámica de la pregunta y la respuesta corta. Entonces usted dejaría fuera de los derechos sociales el tema de la vivienda y el de la salud. No, yo lo dejo dentro. O sea, los derechos. No, por favor. No, lo que estoy diciendo es que cuando si llegase a aprobar, usted de la mañana, como lo dijo el propio exministro Izaguirre, o sea, es imposible que mañana se resuelvan todas las listas de espera, ni el tema de vivienda. Lo que tenemos que tener es una propuesta de verdad seria como país y que uno asegure en la Constitución. La Constitución tiene que asegurar la educación, la salud y el tema previsional. Uno tiene que asegurarlo, ¿ya? Pero para eso construir una política pública que de verdad sea seria, y eso es lo que no está reflejado en este proyecto constitucional. A eso me refiero. Uno puede asegurar todos los derechos, pero es inviable porque requerimos crecer al 11% y no vamos a crecer a 11%, más como está la situación hoy día. Y el otro tema es el tema de la seguridad, que no está ni siquiera planteado en términos generales en esta Constitución, y el gran problema que tenemos hoy día tenemos una catástrofe, ni siquiera crisis en materia de seguridad, porque o hacemos algo o esto se nos va de las manos totalmente y aquí termina gobernando el lumpen y el Estado se retrocede, como ocurre hoy día en otros países, por ejemplo Venezuela. Ya, ¿una nueva convención tendría que redactar esta eventual nueva Constitución de ganar el rechazo? Yo creo que sería efectivamente una nueva convención, pero la metodología puede que sea distinta, porque mi impresión... Yo creo que mi impresión es que hay mucha gente, y uno así observa los estudios, que la gente está un poco cansada, y el tema de los expertos es una alternativa, de que, por ejemplo, las distintas escuelas de Derecho, de Economía, sumado a organizaciones sociales... ¿Quiénes elegirían a esos expertos? La gente tiene que... Aquí tenemos que decirle a las personas cuál es la alternativa que quieren. O sea, el presidente tiene que llamar un plebiscito, y darle alternativas a una consulta para que la gente decida cuál es la forma que quiere. Porque la pregunta es la siguiente: ¿usted quiere quedarse con una mala constitución durante los próximos 25 o 30 años, o hacemos un nuevo esfuerzo, pero que sume a todos y que no deja a nadie afuera, y hacemos algo tomando algunos elementos buenos de esta constitución, del propio proyecto de la constitución de Bachelet, tomamos algunos elementos de eso y a partir de ahí avanzamos, ponemos las bases para una nueva y buena constitución que de verdad nos permita
poner un paso para el desarrollo, porque para poder ser un país mucho más equitativo y para ser un país donde la gente viva mejor, necesitamos desarrollo. Sin desarrollo son solo aspiraciones. Diputado Cortito, ¿un año de plazo de redacción? Puede ser eso o puede ser más o puede ser menos. Va a depender fundamentalmente de la metodología. Si una buena metodología incluso puede ser menos. El punto es que en este sentido tenemos que buscar la mejor fórmula para tener una nueva y buena constitución que nos asegure, es así, que nos pueda asegurar a mediano plazo el desarrollo, que es la gran aspiración en que hemos estado ahí cerca y después se nos va de las manos por esas cosas que nos han ido ocurriendo los últimos años. Y finalmente, diputado, me gustaría preguntarle qué le parece, cómo recibe esta declaración que se publica la tarde de este día domingo de la coordinadora Arauco Malleco, donde no hablan de robo de madera, sino de reapropiación de un recurso ancestral. ¿Qué lectura hace al respecto? Bueno, dos cosas ahí. O sea, lo primero es que quien se acusa. El robo de madera es robo de madera, el delito es delito, ellos no vienen un estado aparte. Imagínense si se apruebe la nueva constitución, ¿qué va a pasar con la autonomía indígena? O sea, la CAM va a reclamar la autonomía de un territorio y ahí no va a poder entrar nadie. O sea, hoy día, así como está, no entra nadie, imagínense después. Entonces, primero, eso es robo de madera, es cuacherismo y es para financiar armas para el terrorismo, si nosotros lo hemos señalado permanentemente. Y también que no vengan con cosas, también están vinculados al narcotráfico, ¿ya? Dicen que no, pero están vinculados al narcotráfico. Todas estas agrupaciones ya están: robo de madera, robo de animales, robo de vehículos, narcotráfico, o sea, delito. Delito para financiar una causa que nadie le ha dado la representación, porque esas mismas encuestas y esos mismos trabajos demuestran que el pueblo mapuche está en otra cosa y ellos no lo representan. ¿Alguna posibilidad real que vea de solucionar esto? O sea, yo creo que el Estado lo que tiene que hacer son dos cuestiones fundamentales que en su momento lo hicimos con el gobierno de la presidenta Bachelet cuando bajamos en un 80% este tipo de hechos delictuales y de tipo terrorista. Primero, asegurar la seguridad. Y el Estado no se puede arrodillar frente al delito, eso es claro. Y segundo, entrar a dialogar de verdad con los que son representativos del pueblo mapuche y representativos de la sociedad, de toda la sociedad de la macrozona sur, para resolver el tema de pobreza estructural que tiene toda esa región. Porque tiene un problema de pobreza estructural, porque además nadie viene a invertir. O sea, de afuera nadie va a venir. De hoy día ven la Araucanía y la Araucanía está sindicada como uno de los sectores más peligrosos para invertir. Entonces, seguimos haciendo el círculo, es un círculo vicioso que lo único que hace es perjudicar a la gente de la Araucanía, donde nosotros lo único que queremos es vivir en paz, desarrollo, en una región maravillosa que tiene todas las oportunidades, pero que lamentablemente estos grupos han destruido nuestra convivencia y nos tienen atemorizados. Sí, claro, pero yo creo que a estas alturas ya está más que claro que la CAM no es representativa del 100% del pueblo mapuche, pero también hay que atender lo que está sucediendo con la CAM. Sí, pero no se olvide que algunos miembros incluso del gobierno le dan representatividad. No se olvide que en su momento la ministra de Interior fue la primera visita, ella ha cambiado, sin lugar a dudas, pero hace unos meses atrás la primera visita fue a Temucuicui. Y en el fondo ellos plantearon el diálogo político con la CAM, lo plantearon. Y la CAM fue la que le dio el portazo. O sea, el diagnóstico era absolutamente errado. Por eso, ¿qué hacer entonces con la CAM? Con lo que sucede en ese territorio. Lo que hay que hacer es lo que corresponde a un Estado de Derecho a quienes atentan contra la seguridad nacional, y no solamente querellarse, sino que avanzar en materia investigativa para ir atrás de aquellas personas que perpetran todos estos delitos. Pero para eso el gobierno tiene que tener mucho más voluntad política, y yo creo que en eso ha faltado, porque ha sido medio contradictorio, y en eso nadie puede decir que no. Por una parte dice vamos a avanzar, pero la verdad es que con lo único que se ha avanzado es mantener el estado de excepción, pero no ha habido cuestiones nuevas para poder terminar con el delito y además ir atrás de este tipo de antisociales, delincuentes, terroristas, llámele como sea. Y por otra parte, el Ministerio Público también tiene que hacer su trabajo, porque creo que el Ministerio Público también está al debe en ese sentido, para decir la Fiscalía. Diputado Andrés Joanet, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Muchas gracias a usted. Esté bien. Buenas tardes.